Me llamo Rodolfo Sánchez. Tengo 73 años, y si me escuchas ahora es porque necesito contarte algo que me duele hasta el alma. Hace 3 meses mis propios hijos me traicionaron de la manera más cruel que puedes imaginar. Ramón, Carlos y Miguel, los muchachos que crié con estas manos curtidas, que enseñé a montar a caballo, que abracé cuando lloraban, ellos me quitaron todo. Mi rancho, mi dignidad, mi lugar en esta tierra que construí piedra por piedra. ¿Sabes qué es despertar un día y descubrir que tus hijos te ven como un estorbo? ¿Que te tratan peor que a un perro viejo? Dime, ¿has sentido alguna vez esa puñalada en el pecho cuando alguien que amas te dice que no sirves para nada? Todo comenzó después de que enterramos a mi María, que en paz descanse. Llevaba 48 años casado con esa mujer hermosa, 48 años despertando cada mañana viendo sus ojos cafés brillar con la primera luz del sol. Cuando la perdí por esa maldita enfermedad, algo se rompió dentro de mí. No era el mismo hombre fuerte que podía cargar sacos de maíz o domar potros bravos. Me volví más lento, más callado, más vulnerable. Mis hijos lo notaron antes que yo. Ramón, el mayor, con sus 45 años y esa manera suya de hablar como si fuera el dueño del mundo, fue quien me plantó la idea. Un día de marzo, mientras yo intentaba reparar la cerca del Corral Norte, se acercó con Carlos y Miguel detrás. Los 3 vestidos con esas camisas elegantes que usan para ir al pueblo, como si fueran importantes. Ramón me dijo que ya era hora de que dejara que los jóvenes se encargaran del Rancho Esperanza, que yo había trabajado suficiente, que merecía descansar. Carlos, siempre el más suave para hablar, agregó que solo necesitaban una documentación para poder manejar los tratos con los bancos y las empresas. Miguel, el menor, asintió como siempre hace cuando sus hermanos mayores hablan. Yo, como un tonto viejo y cansado, pensé que mis muchachos querían ayudarme. Pensé que finalmente habían madurado y querían aliviar la carga de sus hombros viejos. Fui al pueblo ese mismo día y firmé un poder legal en la notaría de don Alfonso Herrera. Recuerdo que el notario me preguntó si estaba seguro, si entendía lo que estaba firmando. Le dije que sí, que confiaba en mis hijos más que en mi propia sombra. ¡Qué idiota fui, compadre! ¡Qué pendejo más grande! Los primeros días no noté nada extraño. Mis hijos seguían siendo respetuosos, preguntándome sobre el cuidado del ganado y cuándo sembrar el maíz de temporal. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron las reuniones secretas en la casa principal, conversaciones que se cortaban cuando yo aparecía. Después llegaron hombres en camionetas elegantes que no conocía, tipos con trajes y portafolios que hablaban de contratos y números que no entendía. Una mañana desperté y encontré máquinas enormes en el huerto de manzanos que María había plantado con sus propias manos hace 20 años. Esos árboles eran su orgullo, su alegría. Cada temporada me ayudaba a cosechar las manzanas rojas y verdes, las mejores de toda la región. Corrí hacia donde estaba Ramón supervisando a los trabajadores. Le grité que qué estaba pasando, que por qué estaban cortando los árboles de su madre. Ramón me miró con esos ojos fríos que nunca había visto antes y me dijo que necesitaban el espacio para otros proyectos, que los árboles ya estaban viejos y no producían suficiente. Mentiras, puras mentiras. Esos manzanos daban la mejor cosecha cada año. Traté de detener las máquinas, pero Carlos me tomó del brazo y me alejó del lugar. Me dijo que me calmara, que era por el bien del rancho, que ya no podía tomar decisiones porque mis ideas eran obsoletas. ¿Obsoletas? 45 años trabajando esta tierra, convirtiendo 20 hectáreas de monte en el mejor rancho ganadero de la región. ¿Y ahora mis ideas eran obsoletas? Pero eso no era nada comparado con lo que vino después. Una tarde,
Cuando regresaba de revisar los abrevaderos del ganado, encontré camiones llevándose mis vacas. 50 cabezas de ganado Brahman que había criado durante años, animales que conocía por nombre, que había ayudado a nacer, que habían sido mi vida entera. Miguel estaba ahí contando billetes que le entregaba un hombre gordo con sombrero tejano. Cuando le pregunté qué demonios estaba pasando, Miguel me explicó que habían vendido el ganado porque necesitaban efectivo para invertir en negocios más rentables. ¿Más rentables? Esas vacas me daban leche, carne y becerros para vender cada año. Era un ingreso constante y seguro. Pero la traición más grande llegó cuando descubrí que habían arrendado 15 hectáreas de mis mejores tierras a una compañía petrolera. 15 hectáreas donde habíamos sembrado sorgo y maíz durante décadas, donde mi ganado pastaba en los meses secos. Ahora, había torres de perforación y camiones enormes destrozando la tierra que había cuidado como si fuera mi propia piel. Cuando confronté a Ramón sobre el contrato petrolero, pasó lo que nunca pensé que escucharía de la boca de mi propio hijo. Estábamos en el patio de la casa, yo le reclamaba con toda la dignidad que me quedaba, y él me miró como si fuera una cucaracha que molesta en la cocina. Me dijo: «Tú no sirves para nada, papá. Ya no puedes ni levantar una pala sin que te duela la espalda. Siéntate y no te metas en lo que no entiendes. Nosotros sabemos lo que hacemos». Esas palabras me dolieron más que cuando me partí 3 costillas cayendo del caballo hace 2 años, más que cuando me operaron de la próstata, más que el día que murió mi María. Porque venían de mi sangre, de uno de los muchachos que había cargado en estos brazos cuando era un bebé llorón. Pero la humillación no terminó ahí. Esa misma noche, Carlos llegó a mi recámara con una sonrisa falsa y me dijo que habían decidido que yo debía mudarme al viejo cuarto de los trabajadores, que la casa principal la necesitaban para recibir invitados de negocios, para hacer reuniones importantes, que yo estaría más cómodo en un espacio más pequeño, más fácil de mantener. El cuarto de los trabajadores era donde habían dormido los peones temporales durante las cosechas. Un cuarto de adobe con piso de cemento, una ventana pequeña y una cama de metal oxidado. Un lugar donde había puesto a dormir a desconocidos y ahora era mi hogar, mi propio hogar. Esa primera noche en el cuarto de servicio no pude dormir. Me quedé acostado en esa cama dura escuchando los sonidos de mi propia casa, que ya no era mi casa. Escuchaba música fuerte, risas, voces de gente que no conocía. Mis hijos habían convertido la sala donde María y yo habíamos criado a nuestra familia en un lugar de fiestas y borracheras. Desde la ventanita podía ver las luces de la casa principal. Podía oír cómo se reían de chistes que no entendía, cómo hablaban de dinero y negocios mientras bebían el tequila que yo había guardado para ocasiones especiales. Mi tequila, en mi casa, con mi dinero, sin mí. ¿Sabes lo que se siente ser un extraño en la tierra que construiste con tus propias manos? Es como si te arrancaran el corazón pero te obligaran a seguir respirando. Cada mañana despertaba esperando que fuera una pesadilla, que María apareciera en la puerta diciéndome que era hora de ordeñar las vacas. Pero las vacas ya no estaban. María ya no estaba. Y yo vivía como un mendigo en mi propio rancho. Los días se volvieron una rutina de soledad y humillación. Mis hijos me daban dinero para comida como si fuera un empleado jubilado. 20 pesos aquí, 50 allá, siempre con esa sonrisa condescendiente que duele más que una bofetada. Carlos a veces me preguntaba cómo estaba, pero lo hacía con la misma voz que usaría para hablar con un perro viejo que ya no puede cazar. Las noches eran lo peor. Acostado en esa cama incómoda, recordaba cuando este rancho era un sueño en mi cabeza de muchacho de 20 años. Recordaba las primeras vacas que compré con el dinero que ahorré trabajando en el rancho de don Eustaquio Morales.
Recordaba cómo María y yo habíamos plantado cada árbol, construido cada cerca, cavado cada pozo. 45 años de trabajo desde antes del amanecer hasta después del atardecer. 45 años de manos agrietadas y espalda doliendo. 45 años de levantarme cuando llovía para cuidar que no se inundaran los corrales, de no dormir cuando las vacas parían de noche, de preocuparme por cada peso que entraba y salía. Y ahora todo eso se había convertido en efectivo que mis hijos gastaban en camionetas nuevas y fiestas de fin de semana. Veía pasar a Ramón en su pick-up último modelo, a Carlos con camisas de marca que costaban más que lo que yo gastaba en comida en un mes, a Miguel con un celular carísimo pegado a la oreja hablando de inversiones. ¿Comentarios ahí en tu teléfono? ¿Alguien más ha vivido esto? Porque necesito que sepas que no estoy contando esta historia para que me tengas lástima. La estoy contando porque lo que viene después es algo que ninguno de mis hijos se esperaba, porque el viejo inútil que no podía levantar una pala tenía algunos trucos guardados en la manga. Pero esa primera parte de mi historia, esos 3 meses viviendo como un indigente en mi propia tierra, cargando con la vergüenza de que mis vecinos me vieran reducido a nada. Esos fueron los días más oscuros de mi vida. Más oscuros incluso que cuando murió María, porque entonces tenía el consuelo de saber que había sido la voluntad de Dios. Esto era la voluntad de mis propios hijos. La última gota llegó un domingo por la tarde, cuando menos lo esperaba. Yo estaba sentado en la única silla que tenía en ese cuarto miserable, remendando unos pantalones viejos que se me habían roto en la rodilla, cuando escuché que alguien tocaba mi puerta con esos golpecitos suaves que solo pueden venir de una mano pequeña. Era Pedrito, el hijo de Carlos, mi nieto de 8 años. Ese niño siempre había sido mi debilidad, con esos ojos grandes y curiosos que me recordaban tanto a su abuela María cuando era joven. Llevaba puesta una playera nueva de los Chivas y unos tenis que seguramente habían costado más de lo que yo tenía para comer en una semana. Lo invité a pasar, aunque el cuarto era tan pequeño que apenas cabíamos los dos. Pedrito se sentó en la cama y me quedó viendo con esa expresión seria que a veces ponen los niños cuando están tratando de entender algo que los adultos no les explican bien. Después de un rato de platicar sobre la escuela y sus caricaturas favoritas, el muchachito me soltó la pregunta que me partió el alma en dos. Abuelo, ¿por qué vives aquí donde antes estaban las vacas? Mi mamá dice que ya no eres el patrón del rancho. Dice que ahora mi papá es el jefe. Ahí estaba yo, un hombre de 73 años que había construido todo lo que ese niño veía a su alrededor, y mi propia nuera le había dicho que yo ya no era nadie, que ya no importaba. Traté de sonreír y le dije que a veces los abuelos necesitan espacios más pequeños, más fáciles de cuidar. Pero Pedrito no es tonto, tiene esa inteligencia natural de los niños que ven más de lo que los adultos creen. Me preguntó por qué ya no tenía vacas, por qué habían cortado los árboles de la abuela, por qué ya no lo llevaba a ver los potros como antes. Cada pregunta era como un clavo que se me enterraba más profundo en el pecho. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que sus propios padres han destruido el legado de su abuelo? ¿Cómo le dices que la familia que él tanto admira son unos traidores? Le conté que estaba enfermo, que necesitaba descansar. Mentiras piadosas para proteger su inocencia. Pero cuando se fue, después de darme un beso en la frente y decirme que me quería mucho, me quedé ahí sentado sintiendo cómo se me desplomaba toda la dignidad que me quedaba. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé acostado en esa cama dura viendo el techo de lámina que goteaba cuando llovía, recordando cada momento desde que llegué a esta tierra hace más de 40 años.
Recordé cuando era un joven de 29 años recién casado con María, cuando trabajaba de sol a sol en el rancho de don Eustaquio para ahorrar cada peso que pudiera. Nos levantábamos a las 4 de la mañana, María y yo. Ella para preparar el desayuno y alistar las tortillas, yo para ordeñar las pocas vacas que teníamos y revisar que los animales estuvieran bien. Trabajábamos 16, a veces 18 horas al día. Nuestras manos siempre agrietadas, nuestra espalda siempre dolorida, pero con un sueño tan grande en el corazón que nos daba fuerzas para seguir. Recordé cuando nació Ramón, nuestro primer hijo. María lo tuvo aquí en la casa, con la ayuda de doña Carmen, la partera del pueblo. Yo estaba tan nervioso que no podía mantener las manos quietas. Cuando escuché ese primer llanto, salí corriendo al patio y me puse a llorar como un niño. Mi hijo, mi sangre, había llegado al mundo en la tierra que estábamos construyendo para él. Después llegaron Carlos y Miguel, 3 muchachitos corriendo por el rancho, ayudándome a alimentar a las gallinas, montando los caballos más mansos, aprendiendo a distinguir cuándo una vaca estaba a punto de parir. Los llevaba conmigo a todas partes. Les enseñaba todo lo que sabía sobre la tierra, los animales, la vida en el campo. Cuando tenían edad para ir a la escuela, María y yo hacíamos sacrificios enormes para comprarles uniformes, útiles, zapatos. A veces no teníamos para comer carne durante semanas enteras, pero ellos nunca se fueron a la escuela sin sus materiales completos. Queríamos que fueran mejores que nosotros, que tuvieran más oportunidades, más educación. Los domingos después de misa era cuando más feliz me sentía. Toda la familia junta en la mesa que María había heredado de su abuela, comiendo el mole que ella preparaba mejor que nadie en el mundo, planeando las siembras de la siguiente temporada, hablando de los sueños que teníamos para el rancho. Ramón siempre decía que quería estudiar para veterinario y ayudarme con el ganado. Carlos hablaba de poner una tienda de insumos agrícolas para vender a todos los rancheros de la región. Miguel, el más pequeño, solo quería ser como su papá y tener muchas vacas. Yo los escuchaba con el corazón lleno de orgullo, imaginándome el futuro donde los 3 trabajaríamos juntos, donde el Rancho Esperanza sería una empresa familiar próspera. Pero esa noche, acostado en ese cuarto miserable, me di cuenta de que todo había sido una ilusión. Mis hijos no veían el rancho como su legado, lo veían como su herencia. No querían trabajar la tierra, querían venderla. No valoraban el esfuerzo de 40 años, solo querían el resultado en efectivo. Me levanté de la cama cuando empezó a amanecer. No tenía sueño, no tenía hambre, solo tenía una decisión muy clara en la cabeza. Por primera vez en 3 meses, no me sentía como una víctima. Me sentía como alguien que había sido engañado, pero que todavía tenía opciones. Me bañé con el agua fría de la regadera oxidada del cuarto, me puse la única camisa limpia que me quedaba y mis pantalones más decentes. Busqué en el cajón de la mesita de noche los pocos pesos que tenía ahorrados. No era mucho, pero suficiente para pagar el camión hasta Guadalajara. Salí del rancho sin decirle nada a nadie. Caminé hasta la carretera principal, esperé el camión que pasa a las 7 de la mañana rumbo a la ciudad, y me subí con la determinación de un hombre que ha tomado la decisión más importante de su vida. Durante todo el viaje, que duró casi 2 horas, estuve pensando en don Pedro Morales, el abogado que había conocido hace 3 años, cuando María estaba enferma, y necesitábamos arreglar unos papeles del testamento. Era un hombre mayor, como de mi edad, muy serio pero honesto. María siempre decía que le daba confianza porque no hablaba con palabras rebuscadas como otros licenciados, sino que explicaba las cosas de manera que cualquiera pudiera entender. Su oficina estaba en el centro de Guadalajara, en un edificio viejo pero bien cuidado cerca de la catedral. Cuando llegué, su secretaria me reconoció y me hizo pasar inmediatamente.
Don Pedro se veía igual que la última vez, con su pelo blanco bien peinado y esos lentes que siempre se acomodaba cuando leía documentos importantes. Le expliqué toda la situación sin omitir ningún detalle. Cómo había firmado la poder legal confiando en mis hijos, cómo habían vendido el ganado, cortado los árboles de María, arrendado la tierra a la petrolera, cómo me habían humillado y echado de mi propia casa. Don Pedro me escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando, asintiendo con esa expresión grave que ponen los abogados cuando están analizando un caso complicado. Cuando terminé de contar mi historia, Don Pedro me pidió que le mostrara la copia de la poder legal que yo había guardado en mi cartera. La revisó con mucho cuidado, leyendo cada línea, cada párrafo, cada fecha. Después se quitó los lentes, los limpió lentamente, y me miró con una expresión que no supe interpretar si era de pena o de esperanza. Me dijo: «Don Rodolfo, necesito hacerle una pregunta muy importante. ¿Recuerda usted exactamente cuándo firmó este documento?». Le contesté que había sido el 15 de marzo, que lo recordaba perfectamente porque era el cumpleaños de María y yo había ido al pueblo después de visitar su tumba en el cementerio. Don Pedro sacó un calendario de su escritorio y empezó a contar los meses con el dedo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Después me enseñó el documento y me señaló una línea que yo no había leído con cuidado cuando lo firmé. «Don Rodolfo», me dijo, «esta poder legal tiene una vigencia de 6 meses a partir de la fecha de firma. Hoy estamos a 23 de septiembre. Eso significa que este documento perdió su validez legal el 15 de septiembre, hace más de una semana». No entendí inmediatamente lo que eso significaba. Don Pedro me explicó que si la poder legal ya no tenía validez, entonces todas las transacciones que mis hijos habían hecho en mi nombre después del 15 de septiembre eran completamente ilegales. Todo el contrato con la petrolera, todas las ventas, todos los arrendamientos que habían hecho en las últimas semanas. Me preguntó si tenía documentos que probaran las fechas de esas transacciones. Le dije que sí, que había encontrado algunos papeles que mis hijos habían dejado en la mesa de la cocina cuando pensaron que yo ya no importaba para revisar nada. Don Pedro me pidió que regresara al rancho y trajera todos esos documentos, que no les dijera nada a mis hijos sobre nuestra conversación, que actuara como si nada hubiera pasado mientras él revisaba la situación legal completa. Esa tarde regresé al rancho con una sensación completamente diferente. Ya no me sentía como un viejo inútil que había sido engañado por sus propios hijos. Me sentía como un hombre que había encontrado una luz en la oscuridad, una posibilidad de recuperar no solo mis tierras, sino también mi dignidad. Pedrito tenía razón cuando preguntó si yo ya no era el patrón del rancho. Por 3 meses no lo había sido. Pero tal vez, solo tal vez, todavía podía volver a serlo. Los siguientes días fueron como vivir en 2 mundos diferentes. Por fuera, yo seguía siendo el mismo viejo inútil que barría el patio y alimentaba a las pocas gallinas que quedaban. Por dentro, era un detective reuniendo las pruebas de mi propia traición. Cada mañana despertaba con una misión secreta, como si fuera un espía en mi propia tierra. La primera oportunidad llegó un martes por la tarde. Ramón había ido al pueblo con Carlos para una reunión en el banco, y Miguel estaba en Guadalajara comprando no sé qué cosas para la casa. La empleada que habían contratado, doña Esperanza, también había salido temprano porque su nieta estaba enferma. Por primera vez en meses, tenía la casa principal completamente para mí solo. Entré por la cocina, que había sido el reino de mi María durante tantos años. Ahora estaba llena de botellas vacías, platos sucios y el olor a cigarro que ella nunca habría permitido. Mi corazón se encogió viendo cómo habían convertido ese lugar sagrado en cantina de borrachos.
Fui directo al escritorio de la sala, donde Ramón guardaba sus documentos importantes. Antes, ese escritorio había sido mío, un mueble de madera que compré cuando los muchachos eran pequeños y yo necesitaba un lugar para llevar las cuentas del rancho. Ahora estaba lleno de papeles que no reconocía, contratos con nombres de empresas que nunca había escuchado. El primer documento que encontré me quitó el aliento. Era el contrato con Petróleos del Norte, fechado el 18 de septiembre, 5 días después de que mi poder legal había expirado. El contrato arrendaba 15 hectáreas de mis mejores tierras por 45,000 pesos mensuales durante 2 años. 90,000 pesos en total que mis hijos iban a recibir por destruir la tierra que yo había cuidado durante décadas. Pero lo que más me dolió no fue el dinero, sino leer en las cláusulas del contrato que la empresa tenía derecho a perforar hasta 10 pozos petroleros, instalar maquinaria pesada y que cualquier daño ambiental sería responsabilidad del propietario del terreno. Es decir, mía. Ellos cobraban el dinero, pero si algo salía mal, yo tendría que pagar los daños. Seguí buscando y encontré la factura de venta del ganado. 50 cabezas de ganado Brahman, vendidas a un intermediario de Tepatitlán por 120,000 pesos el 20 de septiembre. Animales que valían por lo menos 180,000 pesos, vendidos con prisa por un precio ridículo. Mi sangre, mi trabajo de años, malbaratado como si fueran mercancía de segunda. Había más documentos. Facturas de compra de una camioneta nueva para Ramón por 280,000 pesos. Recibos de una tienda de muebles donde Carlos había comprado una sala completa por 45,000 pesos. Comprobantes de una fiesta que Miguel había organizado en un salón de Guadalajara por 25,000 pesos. Mi ganado convertido en lujos que ni necesitaban ni merecían. Tomé fotografías de cada documento con un celular viejo que María había usado los últimos años de su vida. No sabía bien cómo funcionaba la cámara, pero logré capturar cada página, cada cifra, cada fecha que probaba la traición de mis hijos. Mis manos temblaban mientras tomaba las fotos, no de nervios, sino de coraje. Cuando escuché el motor de la camioneta de Ramón regresando, guardé todo exactamente como lo había encontrado y salí de la casa por la puerta trasera. Llegué a mi cuarto justo a tiempo para sentarme en la silla y hacer como que estaba remendando calcetines cuando Ramón pasó por mi ventana rumbo a la casa principal. Esa noche no pude dormir de la emoción. No era la emoción de la alegría, sino la de un hombre que finalmente tiene las armas para defenderse. Por primera vez en meses me sentí como el Rodolfo Sánchez que había construido este rancho, no como el viejo patético en que mis hijos me habían convertido. Al día siguiente madrugué para tomar el primer camión a Guadalajara. Don Pedro me esperaba en su oficina con café recién hecho y esa expresión seria que me daba confianza. Le mostré las fotografías de los documentos y le expliqué las fechas de cada transacción. Él tomó notas de todo, haciendo preguntas específicas sobre los precios, las empresas involucradas, los plazos de los contratos. Cuando terminamos de revisar todo, don Pedro se recostó en su silla y me miró con algo que podría haber sido admiración. Me dijo que tenía un caso sólido, que todas esas transacciones eran nulas de pleno derecho por haber sido hechas sin autorización legal válida. Pero me advirtió que el proceso legal podría tomar meses y que mientras tanto mis hijos seguirían gastando el dinero que habían obtenido ilegalmente. Fue entonces cuando don Pedro me hizo una pregunta que cambiaría todo. Don Rodolfo, ¿usted ha pensado en vender el rancho una vez que recupere el control total? La pregunta me sorprendió. Vender el rancho era algo que nunca había considerado. Esa tierra era mi vida, mi legado, el fruto de 40 años de trabajo. Pero mientras lo pensaba, me di cuenta de que ya no era el mismo lugar. Mis hijos lo habían convertido en otra cosa, en un negocio sin alma,
en una fuente de dinero rápido sin respeto por la tierra ni por la historia. Don Pedro me explicó que conocía a una empresa agrícola, Agrotécnica Jalisco, que estaba buscando ranchos bien ubicados para desarrollar proyectos de agricultura orgánica. Eran gente seria, con capital suficiente y que valoraba la experiencia de los rancheros tradicionales. Me sugirió que, si yo estaba interesado, él podría hacer un contacto discreto para explorar las posibilidades. La idea me daba vueltas en la cabeza durante todo el viaje de regreso al rancho. Vender significaría renunciar al sueño de toda mi vida, pero también significaría libertad. Libertad de no depender de hijos ingratos, libertad de tomar mis propias decisiones, libertad de vivir mis últimos años con dignidad. Esa noche, acostado en mi cama incómoda, tomé una decisión que me sorprendió a mí mismo. Si lograba recuperar el rancho, lo vendería. Pero no por despecho ni por venganza, sino porque había entendido algo importante. La tierra no vale nada sin las personas que la aman y la respetan. Mis hijos no amaban esta tierra, solo querían explotarla. Los siguientes días establecí una rutina de espionaje. Cada vez que mis hijos salían del rancho, yo aprovechaba para revisar más documentos, tomar más fotografías, reunir más pruebas. Encontré recibos de cantinas, comprobantes de apuestas, facturas de ropa cara, gastos en prostitutas, todo pagado con el dinero de mi ganado, de mi tierra, de mi trabajo. También empecé a escuchar sus conversaciones cuando pensaban que yo no estaba cerca. Me escondía detrás de la casa principal cuando hablaban en el patio. Me quedaba cerca de las ventanas cuando discutían adentro. Así me enteré de que estaban planeando arrendar las 5 hectáreas restantes a una empresa de cultivos transgénicos que querían construir un fraccionamiento en la parte norte del rancho, que habían pedido un préstamo al banco usando la tierra como garantía. Cada revelación era como recibir otra puñalada, pero también era otra prueba para mi caso legal. Don Pedro me había explicado que necesitábamos demostrar no solo que las transacciones eran ilegales, sino también que habían causado daños significativos al patrimonio. Con cada documento que encontraba, el caso se hacía más sólido. Una semana después de mi primera reunión con don Pedro, él me llamó al celular viejo de María para darme noticias sobre Agrotécnica Jalisco. Había hablado con el director general, licenciado Fernando Vázquez, y la empresa estaba muy interesada en conocer los detalles del rancho. Querían hacer una evaluación completa de la propiedad para hacer una oferta formal. Don Pedro organizó una visita discreta para un sábado por la mañana, cuando mis hijos normalmente se iban a Guadalajara a sus parrandas de fin de semana. El licenciado Vázquez llegó con un agrónomo y un valuador en una camioneta blanca sin ningún logotipo que pudiera despertar sospechas. Recorrimos el rancho completo durante 3 horas. Yo les expliqué la historia de cada parte de la tierra. Les conté sobre los cultivos que habíamos tenido, la calidad del suelo, los pozos de agua, el sistema de riego que había instalado con mis propias manos años atrás. El agrónomo tomaba notas de todo. Hacía preguntas técnicas que me llenaron de orgullo porque demostraban que sabía de lo que hablaba. Al final del recorrido, el licenciado Vázquez me hizo una propuesta que me dejó sin palabras. Agrotécnica Jalisco estaba dispuesta a pagar 2,340,000 pesos por las 20 hectáreas, pero con condiciones especiales que nunca había escuchado en una venta de tierra. Primero, yo podría seguir viviendo en el rancho de por vida en la casa principal, que ellos remodelarían completamente con todas las comodidades modernas. Segundo, me ofrecían trabajo como consultor agrícola con un sueldo de 12,000 pesos mensuales, aprovechando mis 50 años de experiencia en la región. Tercero, me darían total libertad para supervisar que respetaran la tierra y mantuvieran prácticas sustentables.
Era como si me hubieran leído los pensamientos. No solo me ofrecían independencia económica total, sino que valoraban mi conocimiento y me daban un papel importante en el futuro de mi propia tierra. Por primera vez en meses, me sentí como una persona valiosa, no como un estorbo. Mientras tanto, mis hijos seguían viviendo su vida de nuevos ricos sin sospechar nada. Cada fin de semana traían más amigos, organizaban fiestas más grandes, gastaban dinero como si fuera agua. Ramón se había comprado ropa cara y relojes de oro. Carlos había empezado a frecuentar un club de golf en Guadalajara, donde la membresía costaba más de lo que yo había ganado en un año completo. Miguel había puesto una novia joven que llegaba al rancho en taxi desde el pueblo y se quedaba toda la semana como si fuera su casa. Veía todo esto desde mi ventana, desde mi exilio en el cuarto de servicio, y ya no sentía dolor. Sentía lástima por ellos, porque no entendían que estaban destruyendo no solo mi patrimonio, sino también su propio futuro. El dinero que estaban gastando tan alegremente pronto tendría que ser devuelto, con intereses y con consecuencias legales que no alcanzaban a imaginar. Don Pedro trabajaba día y noche preparando las demandas, una por anulación de contratos ilegales, otra por daños al patrimonio, una tercera por uso indebido de documento legal vencido. También estaba preparando todos los papeles para la venta del rancho a Agrotécnica Jalisco, de manera que en cuanto recuperara el control legal, pudiera proceder inmediatamente con la transacción. Un mes después de haber empezado esta batalla secreta, don Pedro me citó en su oficina para revisar todos los documentos finales. Las demandas estaban listas, los contratos de venta estaban preparados, todas las pruebas estaban organizadas de manera impecable. Solo faltaba presentar todo ante el juez y esperar la justicia. Mientras firmaba los últimos papeles en la oficina de don Pedro, me acordé de las palabras de Ramón. «Tú no sirves para nada, papá». Sonreí pensando en lo equivocado que estaba. El viejo inútil que no podía levantar una pala había construido el caso legal más sólido que don Pedro había visto en años. El estorbo que según ellos solo sabía de vacas y maíz estaba a punto de demostrarles lo que realmente sabía sobre justicia y dignidad. Salí de esa oficina sintiéndome como un general que ha planeado la batalla perfecta y está listo para la victoria. Mis hijos seguían de fiesta, gastando dinero que no era suyo, viviendo en una casa que ya no les pertenecía, creyendo que habían ganado la guerra. Pero la guerra apenas estaba comenzando, y ellos ni siquiera sabían que estaban peleando. El día que cambió mi vida para siempre fue el martes 15 de octubre. Don Pedro me había citado a las 9 de la mañana en el Juzgado Primero de lo Civil de Guadalajara, para la audiencia donde se decidiría el destino de mi rancho. Me levanté antes del amanecer, me bañé con agua fría y me puse el único traje que tenía, el mismo que había usado para el funeral de María. Era un traje negro que ella me había regalado para nuestro aniversario número 40, cuando todavía éramos felices y no imaginábamos que nuestros propios hijos nos traicionarían. Durante el viaje en camión hacia Guadalajara, repasé mentalmente todos los documentos que habíamos preparado. Las fotografías de los contratos ilegales, las fechas que probaban que mis hijos habían actuado sin autorización, los recibos que mostraban cómo habían malgastado mi dinero en lujos innecesarios. Don Pedro me había explicado que teníamos un caso muy sólido, pero yo sabía que en los tribunales nunca se puede estar completamente seguro hasta que el juez pronuncia su veredicto. La licenciada Estela Ramírez era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido y una expresión seria que imponía respeto. Había sido juez durante más de 20 años y tenía fama de ser justa pero inflexible con quienes intentaban aprovecharse del sistema legal. Cuando entré a la sala de audiencias,
Ella ya estaba revisando el expediente con esa concentración que solo tienen las personas que toman en serio su trabajo. Mis hijos llegaron 15 minutos tarde, acompañados por un abogado joven que había contratado Ramón la semana anterior cuando finalmente recibieron las citaciones judiciales. Recuerdo perfectamente sus caras cuando entraron a la sala. Ramón tenía esa expresión de arrogancia que siempre mostraba cuando creía que podía resolver cualquier problema con dinero o influencias. Carlos se veía nervioso, sudando a pesar de que el aire acondicionado funcionaba perfectamente. Miguel simplemente parecía confundido, como si no entendiera completamente qué estaba pasando. Cuando me vieron sentado al lado de don Pedro, con todos nuestros documentos organizados en carpetas profesionales, la expresión de sus caras cambió completamente. Por primera vez en meses, vi algo parecido al respeto en sus ojos, o tal vez era miedo. El viejo inútil que según ellos no servía para nada estaba ahí, en un tribunal, luchando por lo que le pertenecía. La audiencia comenzó con don Pedro presentando nuestro caso. Explicó con palabras claras y precisas cómo yo había firmado un poder legal con vigencia de 6 meses el 15 de marzo, y cómo ese documento había perdido toda validez legal el 15 de septiembre. Después presentó las pruebas de que mis hijos habían continuado haciendo transacciones en mi nombre después de esa fecha, sin tener autorización para hacerlo. El abogado de mis hijos trató de argumentar que el poder legal tenía vigencia indefinida, que yo había dado mi consentimiento verbal para todas las transacciones, que ellos habían actuado de buena fe pensando en el bienestar del rancho. Fueron argumentos débiles que se desmoronaron en cuanto don Pedro presentó las fotografías de los documentos con fechas específicas y las facturas que mostraban en qué habían gastado el dinero. La licenciada Ramírez escuchó ambas partes con atención, haciendo preguntas específicas sobre las fechas, los montos, las empresas involucradas. Cuando el abogado de mis hijos trató de justificar la venta del ganado diciendo que era una decisión comercial necesaria, ella le preguntó directamente si tenían autorización legal vigente para tomar esa decisión. El muchacho tartamudeó y no supo qué responder. El momento más dramático llegó cuando la juez le preguntó directamente a Ramón si sabía que el poder legal tenía fecha de vencimiento. Mi hijo mayor, acostumbrado a mentir y manipular, trató de decir que no se había dado cuenta de esa cláusula. Pero don Pedro presentó inmediatamente una copia del documento original, donde la fecha de vencimiento estaba claramente marcada con letra grande y negritas. Ramón se puso rojo como un tomate y empezó a balbucear excusas que no convencían a nadie. Carlos intentó ayudarlo diciendo que habían actuado pensando en mi bienestar, que yo ya no tenía capacidad para manejar el rancho. Fue entonces cuando la licenciada Ramírez le pidió que presentara algún documento médico que certificara mi incapacidad mental. Por supuesto, no tenían nada porque yo estaba perfectamente sano de la cabeza. La juez se tomó un receso de 30 minutos para revisar todos los documentos. Durante esa media hora, mis hijos y su abogado estuvieron susurrando desesperadamente, tratando de encontrar alguna salida legal que no existía. Ramón me miró varias veces con una mezcla de odio y sorpresa, como si no pudiera creer que el viejo inútil hubiera sido capaz de armar semejante estrategia legal. Cuando regresó la licenciada Ramírez, su veredicto fue claro y contundente. Declaró nulos todos los contratos firmados por mis hijos después del 15 de septiembre, incluyendo el arrendamiento a Petróleos del Norte, la venta del ganado y cualquier otra transacción realizada sin autorización legal válida. Además, ordenó que mis hijos devolvieran inmediatamente todos los bienes y dinero obtenidos de manera ilegal, más daños y perjuicios por un total de 340,000 pesos. La cara de mis hijos cuando escucharon el veredicto fue algo que nunca voy a olvidar.
Ramón se puso pálido como un muerto. Carlos empezó a temblar visiblemente y Miguel se echó a llorar ahí mismo en la sala del tribunal. Su abogado joven trató de pedir una apelación, pero la juez le explicó que el caso era tan claro que cualquier tribunal superior confirmaría la misma decisión. Salí de ese juzgado sintiéndome como un hombre nuevo. Después de 3 meses de humillaciones, de vivir como un mendigo en mi propia tierra, de escuchar que no servía para nada, había demostrado que todavía tenía la inteligencia y la dignidad necesarias para defender lo que me pertenecía. Don Pedro me abrazó en la puerta del tribunal y me dijo que en 30 años de carrera legal nunca había visto un caso tan bien documentado por el propio demandante. Pero la verdadera satisfacción llegó 2 días después, cuando don Pedro me llamó para decirme que ya podíamos proceder con la venta del rancho a Agrotécnica Jalisco. El licenciado Fernando Vázquez había estado esperando el resultado del juicio para finalizar todos los trámites legales, y ahora que yo tenía control total y legal sobre la propiedad, podíamos firmar el contrato definitivo. La ceremonia de firma se realizó en la oficina principal de Agrotécnica Jalisco, un edificio moderno en una de las mejores zonas de Guadalajara. Cuando entré a esa oficina elegante, con sus plantas naturales y sus muebles de calidad, me sentí como si fuera el protagonista de una película que nunca pensé que estaría protagonizando. El licenciado Vázquez me recibió con el respeto que no había recibido de mis propios hijos en meses. Me presentó a todo su equipo: el ingeniero agrónomo que supervisaría los cultivos orgánicos, el arquitecto que diseñaría las mejoras a la casa principal, la contadora que manejaría mis pagos mensuales como consultor. Cada una de estas personas me hablaba como si mi opinión fuera valiosa, como si mis 50 años de experiencia en el campo fueran un tesoro que ellos querían aprovechar. Cuando firmé el contrato de venta, mis manos no temblaron ni un segundo. Cada página que firmaba era un paso más hacia mi libertad, hacia mi dignidad recuperada, hacia un futuro donde nadie podría volver a llamarme inútil. El licenciado Vázquez me explicó todos los detalles del acuerdo. 2,340,000 pesos por las 20 hectáreas, pagados inmediatamente a mi cuenta bancaria personal, más la garantía de vivir en el rancho hasta el día de mi muerte en una casa completamente remodelada. Pero lo que más me emocionó fue cuando el ingeniero agrónomo, un muchacho joven de unos 30 años con estudios en Europa, me pidió que le explicara mis técnicas para el cultivo de maíz criollo y la rotación de pasturas. Me dijo que la empresa quería combinar tecnología moderna con sabiduría tradicional, que mi conocimiento era exactamente lo que necesitaban para hacer exitoso su proyecto de agricultura sustentable. Por primera vez en años, alguien me estaba pidiendo consejos sobre agricultura, alguien valoraba lo que yo sabía, alguien creía que mi experiencia tenía valor. Mientras les contaba sobre los ciclos de siembra, las señales del clima, los secretos para mantener la tierra fértil sin químicos dañinos, vi en sus ojos la admiración genuina que nunca encontré en las miradas de mis hijos. El arquitecto me mostró los planos para la remodelación de la casa principal. Iban a mantener la estructura original que María y yo habíamos construido, pero agregando un baño moderno, una cocina equipada, aire acondicionado y un estudio donde yo podría trabajar como consultor. Me preguntó qué cambios específicos quería, qué recuerdos importantes debía preservar, cómo podía hacer que la casa fuera más cómoda para mis necesidades de hombre de 73 años. Cuando mencioné el huerto de manzanos que mis hijos habían destruido, el ingeniero agrónomo me aseguró que plantarían un nuevo huerto con las mismas variedades que María había cuidado, pero usando técnicas modernas de injerto que producirían frutas aún mejores. Me dijo que mi esposa había tenido muy buen ojo para elegir las variedades más adecuadas para el clima de la región.
Salí de esa oficina con un cheque por más de 2 millones de pesos en mi bolsillo y un contrato que me garantizaba 12,000 pesos mensuales por el resto de mi vida. Pero más importante que el dinero era la sensación de haber recuperado mi lugar en el mundo, de volver a ser una persona respetada, de tener un futuro por delante en lugar de simplemente esperar la muerte en un cuarto miserable. Esa noche, en el hotel donde me quedé en Guadalajara antes de regresar al rancho, llamé por teléfono a mi compadre Eusebio Morales, el único amigo que había mantenido el contacto conmigo durante los meses de humillación. Le conté todo lo que había pasado, desde la traición de mis hijos hasta la venta del rancho, y él se quedó callado durante varios minutos procesando la información. Finalmente me dijo: «Rodolfo, siempre supe que eras más inteligente de lo que aparentabas. Tus hijos creyeron que porque caminas más lento y tienes arrugas ya no tienes cerebro. Se les olvidó que un hombre no construye un rancho de 20 hectáreas con las manos nada más, sino también con la cabeza». Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda, porque vinieron de alguien que me conocía desde hacía más de 40 años, que había visto cómo construí mi vida desde cero, que sabía de qué estaba hecho realmente Rodolfo Sánchez. Me dijo que al día siguiente vendría al rancho para ser testigo de la confrontación final con mis hijos. Durante todo el viaje de regreso al rancho, pensé en cómo había cambiado mi vida en menos de 2 meses. De ser un viejo abandonado en un cuarto de servicio, había pasado a ser el dueño de más de 2 millones de pesos y consultor de una empresa agrícola importante. De escuchar todos los días que no servía para nada, había pasado a que profesionales con estudios universitarios me pidieran consejos y valoraran mi experiencia. Pero lo más importante era que había recuperado mi dignidad. Ya no era víctima de nadie, ya no dependía de la caridad de hijos ingratos, ya no tenía que aguantar humillaciones por tener un techo donde dormir. Era un hombre libre, económicamente independiente, con un futuro asegurado y un trabajo que me daba propósito. Cuando el camión me dejó en la entrada del rancho esa tarde, caminé hacia mi cuarto de servicio por última vez. Al día siguiente, los ejecutivos de Agrotécnica Jalisco llegarían para tomar posesión oficial de la propiedad y comenzar con las obras de remodelación. Al día siguiente, mis hijos descubrirían que el viejo inútil había jugado el juego mejor que ellos. Esa noche, acostado en la cama incómoda del cuarto que había sido mi prisión durante 3 meses, no sentí tristeza ni venganza. Sentí paz. La paz de un hombre que ha luchado por lo que le pertenece y ha ganado. La paz de saber que María, donde quiera que esté, se sentiría orgullosa de cómo defendí lo que construimos juntos. La paz de entender que a veces, para salvar lo que amas, tienes que estar dispuesto a dejarlo ir. Mañana comenzaría el último capítulo de esta historia, el día en que mis hijos aprenderían que subestimar a su padre había sido el error más caro de sus vidas. El momento de la verdad llegó exactamente una semana después de firmar la venta. Era un viernes por la mañana, temprano, cuando escuché el ruido de varias camionetas llegando al rancho. Desde la ventana de mi cuarto pude ver 3 vehículos blancos con el logotipo de Agrotécnica Jalisco, seguidos por una patrulla de la policía estatal. Mi corazón empezó a latir más fuerte, no de nervios, sino de expectación. Había esperado este momento durante toda la semana. Los ejecutivos de la empresa bajaron de sus camionetas con documentos en las manos y actitud profesional. El licenciado Vázquez venía al frente, acompañado por el ingeniero agrónomo y 2 personas más que no reconocí, pero que por su manera de vestir y comportarse claramente eran gente de negocios serios. Detrás de ellos venían 4 guardias de seguridad uniformados y los 2 policías estatales. Me vestí con mi mejor camisa, la misma que había usado para firmar el contrato de venta,
y salí del cuarto con la carpeta donde guardaba todos los documentos legales. Caminé lentamente hacia el portón principal del rancho, sintiendo cada paso como si fuera parte de una ceremonia importante. Después de 3 meses de humillación, finalmente había llegado mi momento de dignidad. El licenciado Vázquez me saludó con el mismo respeto de siempre y me explicó que habían llegado temprano para comenzar con el proceso de toma de posesión oficial. Me mostró los documentos que certificaban la transferencia legal de la propiedad y me pidió que los firmara como último paso formal. Mientras yo firmaba esos papeles, escuché el sonido familiar del motor de la camioneta de Ramón acercándose por el camino de terracería. Era perfecto. No podría haber planeado mejor el momento si lo hubiera intentado. Mis 3 hijos venían juntos, probablemente para otra de sus reuniones donde decidían qué hacer con su rancho, sin saber que ya no les pertenecía desde hacía una semana. Ramón manejaba con esa confianza arrogante que siempre mostraba. Carlos iba en el asiento del copiloto revisando unos papeles y Miguel venía atrás hablando por teléfono. Cuando la camioneta se detuvo frente al portón y mis hijos vieron a todas esas personas desconocidas, la expresión de sus caras cambió inmediatamente. Ramón bajó primero, con esa cara de molestia que ponía cuando creía que alguien estaba invadiendo su territorio. Carlos y Miguel lo siguieron, pero ya con expresiones más cautelosas. Ramón se acercó al grupo con actitud prepotente y le preguntó al licenciado Vázquez quién era y qué hacía en su propiedad privada. El licenciado mantuvo la calma profesional que yo ya conocía y le explicó que él representaba a Agrotécnica Jalisco, la nueva propietaria legal del Rancho Esperanza. Le mostró los documentos de compra-venta debidamente registrados ante notario público. La cara de Ramón cuando vio los documentos fue como ver a alguien recibir una bofetada invisible. Se puso pálido, después rojo, después pálido otra vez. Empezó a tartamudear que eso era imposible, que el rancho le pertenecía a él y a sus hermanos, que nadie podía venderlo sin su autorización. Carlos se acercó para revisar los papeles y Miguel simplemente se quedó parado como estatua, con la boca abierta. Fue entonces cuando di un paso al frente. Durante 3 meses había sido invisible para mis hijos, había vivido como un fantasma en mi propia tierra, había escuchado en silencio sus insultos y humillaciones, pero ahora era mi momento de hablar y mi voz salió más firme y clara de lo que había sonado en mucho tiempo. Les dije: «Buenos días, hijos. Quiero presentarles al licenciado Vázquez y al ingeniero Moreno de Agrotécnica Jalisco, los nuevos dueños del rancho». Ramón me miró con esos ojos que echaban fuego y me gritó que cómo me atrevía a vender lo que no me pertenecía, que él tenía poder legal sobre todas mis propiedades. Fue exactamente la reacción que yo esperaba. Saqué de mi carpeta una copia certificada del veredicto judicial y se la extendí con la misma calma con que se entrega una receta médica. Mientras Ramón leía el documento judicial, yo seguía hablando con esa voz tranquila que había practicado durante toda la semana. Les expliqué que el poder legal que habían usado para robarme había vencido el 15 de septiembre, que todas sus transacciones posteriores eran ilegales, que un juez había anulado todos sus contratos fraudulentos. Carlos trató de interrumpirme con esa voz suplicante que usaba cuando se metía en problemas, diciéndome que podíamos arreglar todo en familia, que no hacía falta involucrar extraños. Le respondí que ya no éramos familia desde el día que me dijeron que no servía para nada y me echaron de mi propia casa. Miguel, el más joven, empezó a llorar ahí mismo frente a todos. Me dijo que él no había querido lastimarme, que solo había seguido a sus hermanos mayores, que por favor no los dejara sin nada. Por un momento sentí lástima por él, porque siempre había sido el más débil de los 3. Pero recordé todas las veces que había estado presente cuando me humillaban y nunca dijo una palabra en mi defensa.
Ramón intentó ponerse agresivo, como siempre hacía cuando las cosas no salían como él quería. Se acercó a mí con los puños cerrados y me dijo que esto no se iba a quedar así, que él sabía cómo recuperar lo que era suyo. Fue entonces cuando los dos policías estatales se interpusieron entre nosotros. Uno de ellos le explicó a Ramón que tenían una orden judicial de desalojo y que cualquier resistencia se consideraría desacato a la autoridad. El momento más satisfactorio llegó cuando el otro policía le preguntó a Ramón si tenía algún documento legal vigente que lo acreditara como propietario del rancho. Mi hijo mayor, acostumbrado a intimidar con gritos y amenazas, se quedó mudo porque por primera vez en su vida no tenía respuesta. Fue entonces cuando pronuncié las palabras que había estado guardando durante 3 meses, las palabras que habían estado creciendo en mi pecho como una semilla, esperando el momento perfecto para germinar. Me acerqué a mis 3 hijos, los miré directo a los ojos y les dije con la voz más serena que pude encontrar: «Tienen razón, hijos, soy un viejo inútil, un estorbo que no puede ni levantar una pala. Por eso vendí todo a gente que sí me valora, que respeta mi experiencia, que entiende que la sabiduría no se compra en las tiendas». El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los pocos árboles que quedaban. Ramón me miró como si fuera la primera vez que me veía en su vida. Carlos tenía lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia y frustración. Miguel siguió llorando, pero ahora entendía que sus lágrimas no iban a cambiar nada. Les expliqué que Agrotécnica Jalisco me había pagado 2,340,000 pesos por el rancho, más un contrato de trabajo como consultor por 12,000 pesos mensuales de por vida. Que iba a seguir viviendo en la casa principal, pero remodelada y con todas las comodidades que ellos nunca se habían preocupado por darme. Que por fin tendría una vejez digna, rodeado de gente que valoraba lo que sabía, en lugar de burlarse de lo que ya no podía hacer. Ramón intentó una última estrategia desesperada. Me dijo que yo no tenía derecho moral de vender la herencia de sus hijos, que esa tierra debía quedarse en la familia Sánchez para las siguientes generaciones. Le respondí que si hubieran querido preservar el legado familiar, deberían haber empezado por respetar al patriarca que construyó ese legado. El licenciado Vázquez, que había observado toda la escena con discreción profesional, finalmente intervino para explicar que tenían trabajo que hacer y necesitaban que desalojaran la propiedad inmediatamente. Les dio 1 hora para recoger sus pertenencias personales bajo supervisión de los guardias de seguridad, pero les advirtió que cualquier intento de llevarse propiedad de la empresa sería considerado robo. Ver a mis hijos recogiendo sus cosas de la casa principal fue como ver el final de una película muy larga y muy triste. Ramón empacaba sus camisas caras y sus relojes de oro con movimientos bruscos y rabiosos. Carlos lloraba mientras metía en cajas los muebles que había comprado con el dinero de mi ganado. Miguel simplemente se sentó en el sofá de la sala y se quedó ahí inmóvil, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. 1 hora después, mis 3 hijos salieron del rancho en la misma camioneta en que habían llegado, pero ahora como visitantes no deseados que acababan de ser expulsados de su propio paraíso. Ramón manejaba con la mandíbula apretada y los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Carlos miraba por la ventana con esa expresión vacía de alguien que acaba de perder todo. Miguel seguía llorando en silencio. Cuando se alejaron por el camino de terracería, levantando una nube de polvo que se veía como humo de despedida, sentí algo que no esperaba sentir. No era alegría ni venganza, era alivio. El alivio de un hombre que finalmente ha cerrado un capítulo doloroso de su vida y puede comenzar uno nuevo. Los siguientes meses fueron como renacer a los 73 años.
Los trabajadores de Agrotécnica Jalisco comenzaron la remodelación de la casa principal inmediatamente, pero me permitieron supervisar cada detalle para asegurarme de que respetaran los recuerdos importantes que María y yo habíamos construido en esas paredes. Instalaron un baño completamente moderno con regadera de agua caliente, algo que nunca había tenido en 40 años viviendo ahí. Pusieron una cocina nueva con estufa de gas, refrigerador grande y todos los utensilios que un hombre solo necesita para vivir cómodamente. El aire acondicionado cambió completamente la calidad de mi vida durante los meses de calor intenso, pero lo que más me gustó fue el estudio que construyeron especialmente para mi trabajo como consultor. Una habitación con escritorio amplio, archiveros para guardar mis documentos y una biblioteca donde podía guardar todos los libros de agricultura que había coleccionado durante décadas. Tenía una ventana grande que daba vista a los campos donde ahora crecían cultivos orgánicos planeados científicamente, pero respetando los ciclos naturales que yo conocía de memoria. Cada martes y jueves por la mañana, el ingeniero Moreno y su equipo venían a consultarme sobre las siembras, los riegos, las señales del clima que solo la experiencia puede enseñar. Me preguntaban sobre las mejores épocas para cada cultivo, cómo leer las nubes para predecir las lluvias, qué plantas podían crecer juntas para enriquecer el suelo naturalmente. Por primera vez en años, me sentía útil, valioso, respetado. Estos jóvenes profesionales con sus títulos universitarios me escuchaban como si fuera un maestro, tomaban notas de mis consejos, implementaban mis sugerencias. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo siendo menospreciado por mis hijos, que había empezado a creer que realmente no sabía nada importante. El nuevo huerto de manzanos que plantaron usando las mismas variedades que María había elegido, se convirtió en mi proyecto favorito. Cada mañana caminaba entre los árboles jóvenes, recordando cómo mi esposa había cuidado el huerto original, imaginándome las cosechas futuras que ella habría disfrutado tanto. Los ingenieros me habían asegurado que con las técnicas modernas de injerto y riego, estos árboles producirían frutas mejores y más abundantes que los originales. Mi salud mejoró notablemente durante esos meses. Tener propósito en la vida, sentirme valorado, vivir en condiciones dignas, todo eso me devolvió energías que creía haber perdido para siempre. Mi espalda seguía doliendo por las mañanas, pero ya no era el dolor constante del hombre derrotado, sino el dolor natural de los años bien vividos. Los domingos por la tarde, cuando el trabajo de la semana terminaba y los campos quedaban en silencio, me sentaba en el nuevo porche que habían construido frente a la casa y observaba mi tierra transformada. Donde antes había torres petroleras, ahora crecía maíz orgánico. Donde habían destruido el huerto de María, ahora se extendían hileras perfectas de hortalizas cultivadas sin químicos dañinos. Donde mis hijos habían visto solo oportunidades de explotación rápida, ahora había un proyecto sustentable pensado para durar generaciones. Desde mi porche también podía ver el camino principal, y de vez en cuando divisaba una camioneta conocida pasando lentamente, como si quisiera ver qué estaba pasando en el rancho que antes fue suyo. Sabía que eran mis hijos, que venían a espiar, a ver cómo estaba el lugar que habían perdido por su propia avaricia. Nunca se detuvieron, nunca tocaron el portón, nunca intentaron hablar conmigo. Don Pedro Morales, mi abogado, me mantenía informado sobre las consecuencias legales que mis hijos enfrentaban. La empresa petrolera había demandado a Ramón por los 90,000 pesos que les había cobrado por un contrato que resultó ser fraudulento. Carlos había tenido que vender su camioneta nueva para pagar parte de las deudas que el juez les había ordenado cubrir. Miguel había perdido su trabajo en una tienda del pueblo porque el escándalo legal había dañado su reputación.
Pero lo más satisfactorio era saber que se habían empezado a pelear entre ellos por la responsabilidad de haber perdido millones de pesos. Ramón culpaba a Carlos por haber gastado demasiado dinero en lujos innecesarios. Carlos culpaba a Miguel por no haber revisado bien las fechas del poder legal. Miguel culpaba a Ramón por haber sido tan arrogante que nunca consideró que yo podría defenderme. A través de mi compadre Eusebio, que seguía teniendo contacto con gente del pueblo, me enteré de que Ramón había intentado pedir un préstamo al banco usando como garantía una propiedad que ya no era suya. El gerente del banco, que conocía toda la historia, le había explicado pacientemente que no se puede hipotecar lo que no se posee. Carlos había tenido que mudarse a un departamento pequeño en el pueblo porque ya no podía pagar la renta de la casa elegante donde vivía con su familia. Miguel había regresado a vivir con su madre, la ex esposa de un primo lejano, porque no tenía dinero ni para comida. 6 meses después de la venta, recibí una visita inesperada. Era Pedrito, mi nieto, acompañado por mi compadre Eusebio. El niño había crecido un poco y se veía más delgado, probablemente porque la situación económica de su familia había empeorado considerablemente. Pero sus ojos seguían teniendo esa curiosidad inteligente que tanto me gustaba. Pedrito me preguntó si era cierto que yo había vendido el rancho, si ya no éramos dueños de esa tierra. Le expliqué, con palabras que pudiera entender, que a veces los abuelos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger lo que más aman. Le dije que el rancho seguía siendo hermoso y productivo, pero ahora estaba en manos de gente que sabía cuidarlo mejor. El niño me preguntó si podía conocer el nuevo huerto de manzanos. Caminamos juntos entre los árboles jóvenes mientras yo le contaba sobre su abuela María, sobre cómo ella había plantado el huerto original, sobre cómo estos nuevos árboles iban a producir las manzanas más dulces de toda la región. Pedrito escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes que me recordaron que la sangre Sánchez tenía cosas buenas que valía la pena preservar. Cuando se fue, me dio un abrazo largo y me dijo que esperaba que yo fuera feliz en mi nueva vida. Esas palabras de un niño de 8 años me llegaron más profundo que todos los halagos profesionales que había recibido durante meses. Me di cuenta de que, al final, lo único que importaba era haber recuperado mi dignidad y mi paz. Ahora, cuando me siento en mi porche por las tardes y veo el sol ponerse sobre los campos que florecen bajo cuidado inteligente y respetuoso, siento que María estaría orgullosa de las decisiones que tomé. Siento que la tierra que construimos juntos finalmente está en manos de gente que la entiende y la valora. Y siento, por primera vez en años, que ser viejo no significa ser inútil. Mis hijos aprendieron la lección más cara de sus vidas, que la avaricia ciega puede hacer que pierdas todo lo que creías haber ganado. Yo aprendí que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, que la experiencia sigue siendo valiosa sin importar la edad y que a veces, para salvar lo que amas, tienes que estar dispuesto a dejarlo ir. El Rancho Esperanza sigue llevando el mismo nombre, pero ahora es realmente un lugar de esperanza. Esperanza para las nuevas generaciones de agricultores que aprenden técnicas sustentables. Esperanza para la tierra que se recupera del maltrato. Y esperanza para un viejo de 73 años que descubrió que su historia todavía no había terminado. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce?
Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.